Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Todo lo que queríamos era ofrecer una medicina personal, cercana. Tengo clientes con problemas de intestino que vienen exclusivamente a beber la negra. Cualquier persona que lo quiera utilizar y desee utilizarlo lo puede hacer siempre que llame al 112. Centros de Excelencia Sanitaria, todo un símbolo que está cambiando la medicina privada. Concretamente fue en el año 33, cuando ya don Manuel Hernández Martínez, que fue mi abuelo, vino del Hospital de Barcelona como especialista, y entonces hacía la especialidad tan solo en 3 meses, cuando ahora son como mínimo 4 años, y con todos esos conceptos empezó a aplicarlos aquí, donde había muy pocos especialistas. Luego ya continuó mi padre, don Manuel Hernández Calzadilla, en el año 60, hasta que me incorporo yo, que vengo, ¿verdad?, como tercera generación. Pero sí, muchos años, sí. Todo el mundo la conoce, ¿verdad?, como la consulta que siempre ha estado enfrente a la Iglesia del Pilar. Al principio era mucho de maestro a alumno, y todos aquellos conocimientos que se tenían, muchos o pocos, eran los que se podían transmitir. Y es verdad que a partir de los años 60 empieza a ser sobre todo basada en la evidencia científica, y son muchos los trabajos que van ya marcando el tipo de diagnóstico que se debe hacer y el tratamiento que hay. Y eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, donde es impensable que uno lleve a cabo una medicina y un tratamiento que no esté fundamentada precisamente en esos principios, en la investigación y en lo que se demuestra científicamente. Ha cambiado mucho. Antes, ¿verdad?, habían libros de texto, era la única manera que se podía, junto con algún esporádico congreso, comunicar resultados, y hoy en día, todo globalizado, la información no está únicamente en un texto, sino que ya se encuentra en internet, y los congresos muchas veces es nada más que un punto de encuentro, porque ya la información que se ofrece en ellos es pública y fácil de encontrar. Y hay que pensar que antes únicamente el médico disponía de sus conocimientos, de su experiencia, de un fonendoscopio, de un aparato de rayos X, cuando hoy en día prácticamente el fonendoscopio es un artilugio en desuso o muy poco utilizado, y donde, y tiene la parte negativa, el médico se basa mucho en pruebas y no aplica ni el sentido común ni muchas veces su experiencia, y lo cual pues es la parte negativa, digamos, de ese exceso de tecnificación que hoy en día tiene la medicina, donde parece que si no nos hacen una prueba, una ecografía, un tránsito, una endoscopia, en mi caso, pues no es posible llegar a un diagnóstico certero, cuando esto no es así. Todo ese tipo de técnicas que se ponen en práctica, lo que nos van a quitar es tiempo de poder conversar con el paciente, de saber cuál es su problema, de profundizar y ser cercanos, evidentemente, ¿verdad?, no sirve para nada. Es tan solo una prueba más que se añade y que hará que parezca que el diagnóstico se ha hecho de la manera más completa posible, pero en realidad vamos a tener, en la mayor parte de los casos, dificultades para poner el tratamiento, porque muchas veces el mejor tratamiento es el que el paciente nos está invitando, ¿verdad?, a ofrecerle, pero sin realmente el tiempo, que yo creo que de lo que adolece la mayor parte de consultas, de clínicas y de hospitales, es lo más valioso. El tiempo que se le ofrece para que el paciente, en este caso, nos cuente cuál es su problema. Yo creo que precisamente fue lo que teníamos en común. Todos lo que queríamos era ofrecer una medicina personal,
cercana, donde no solo, por supuesto, el médico sabe perfectamente el nombre del paciente, sino que también el paciente sabe perfectamente a quién dirigirse, a quién llamar en un momento determinado, con quién contactar para que le puedan transmitir sus inquietudes al médico. El hecho de que todos estuviéramos de acuerdo en que se les tenía que ofrecer, en este caso al paciente, una medicina integral, que fuera lo más completa posible para poder llegar al diagnóstico de forma rápida y sin demora para poder poner el tratamiento, y en definitiva una medicina que respondiera de forma rápida al problema. Y creemos que es de la mejor manera, asociándonos y estableciendo vínculos con otros especialistas, la manera que podemos en un paciente que viene por un problema que no es competencia nuestra, de nuestra área, poderlo derivar en mínimos tiempos y sabiendo, ¿verdad?, que se le va a atender de la manera más completa posible. Yo creo que el hecho de que cada vez haya más especialistas en el área de patología digestiva, pues podemos hablar de más de 30, 40 especialistas, y el hecho de que sintamos que cada vez es más impersonalizada, es decir, que se conoce menos al facultativo en sí. Se puede conocer un centro clínico o un centro hospitalario, pero muy poco, ¿verdad?, de cada uno de los facultativos que le integran. Y esto fue lo que hizo que, por una parte, pensáramos en crear esta sociedad para que supiéramos en todo momento, en función de las demandas del paciente, cuál era el mejor especialista. Y creo que lo hemos conseguido. En la radio te contamos la última hora. En donación te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. ...35 años bajo un modelo de negocio de éxito. Mercatenerife. Ven al mayor. La cerveza es como quien se hace un caldito de cereales en su casa. Hay personas que incluso se llevan el jugo de la cebada antes de que nosotros pasemos a la fase cervecera con su levadura, ya se forma el gas, etcétera, etcétera. Antes de que ocurra ese proceso, mientras está filtrando todo este zumo de cebada, pues se los llevan a lo mejor en botellas de 1 litro a la casa, porque esto es sanísimo. Esto es una fuente de energía y de vitaminas, pero enorme, enorme para la circulación, contra el estrés, la piel, el pelo, lo que ustedes quieran. Hacer cerveza es cocinar, ni más ni menos. Esto es cocinar. Solo que en lugar de ponerle al fuego 2 litros de agua en el caldero, ¿vale?, yo le pongo 650 litros de agua. Entonces yo hago un potaje de 650 litros. Ya está. Sustituyo los bubangos, la calabaza y la zanahoria por diferentes tipos de grano y el resultado es exactamente el mismo. Es posible que pueda haber alguna pérdida de nutrientes en el proceso. Todo depende un poco de la materia prima de partida, ¿no?, del cereal y del tratamiento que se le haga. En principio, bueno, pues una cerveza artesanal debería conservar, si el proceso ha sido cuidadoso, pues el máximo de nutrientes, y en el caso de la cerveza procesada, dependiendo del proceso que haya sufrido, valga la redundancia, pues es verdad que pueden haber algunas pérdidas, aunque normalmente son mínimas. Digamos que el alcohol es el resultado de las enzimas de la levadura, cuando empiezan a comer, pues lo que sueltan por el otro lado es el alcohol, ya está. Entonces, dependiendo del tipo de cerveza, si nos vamos a una negra, pues por el tipo de componente, aumenta 1 grado el alcohol, ya no estamos hablando de 5 grados, ya estamos hablando de 6, esto se produce, aquí no se le echa alcohol ni se le echa nada, esto es un proceso natural por él mismo. Es un producto que ha estado vivo, ¿no?, y que sigue vivo incluso en la botella, y donde es verdad que a veces estamos acostumbrados a
a un determinado estímulo en nuestra boca de un determinado producto de toda la vida, y nos olvidamos de que existen, no es un estándar, y en realidad existen muchísimos matices, y lo estamos descubriendo desde hace unos años, no solo con la cerveza artesanal, sino con otros tipos de cerveza variadas, de trigo, de sabores, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues hay que tener en cuenta que, tal y como ocurre con el vino, cuando nosotros saboreamos una cerveza, pues existen pues muchas diferencias que percibimos en la boca en función de muchos parámetros, desde el tipo de cereal utilizado, el lúpulo y la forma de fermentación y la forma de tratamiento. Y está siendo un boom efectivamente en las islas, y bueno, es interesante porque siempre que sea consumida con moderación, pues constituye una excelente forma incluso de hidratación, dado que el principal componente de la cerveza es el agua, ¿no? La cerveza aporta energía en primera línea. Es un tranquilizante bárbaro, y cuando digo de tranquilizante no hay más que hacer la prueba en un momento de estrés o en una situación de estrés, lo bien que sientas tomarse una caña. Pero es que yo no estoy diciendo que se tomen 5, una. Tú te tomas una caña y el efecto es sedante. O sea, si hablamos de vitaminas, pues claro, obviamente esto es una fuente vitamínica enorme. Hablamos siempre del pelo, las uñas y la piel. Hablamos del estómago. Yo tengo clientes con problemas de intestino que vienen exclusivamente a beber la negra. Y desde que están bebiendo la negra se le han terminado los problemas. O sea, por algo será. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. Retire toda ropa del pecho del paciente. No toque al paciente. Evaluando la frecuencia cardíaca. Esto es un desfibrilador semiautomático. Semiautomático porque dan las instrucciones a voz de cómo tenemos que intervenir, ¿vale? Es un desfibrilador y es el único elemento hoy día que salva vidas. Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, tanto por afección, por un ataque cardíaco, por un ahogamiento, por cualquier motivo, este es el único aparato que salva vidas cuando entras en una parada cardiorrespiratoria. Y no hay más. Esto y la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Esto está regulado por ley. Del 2004 hay una regulación por ley que es la que hasta este momento y hasta que se vuelva a publicar la nueva regulación, te obliga a que el personal esté formado. Esto tiene que estar registrado en sanidad, ¿vale? Los requisitos, la normativa pide que esto esté registrado en sanidad, que la persona que utiliza el desfibrilador tiene que estar formado. La formación son 12 horas presenciales, de las cuales 6 son electivas y 6 son prácticas, en el que tratan primeros auxilios, infantiles, maternos, adultos y el uso del desfibrilador, ¿vale? Entonces, el soporte vital básico, primer auxilio de soporte vital básico para el aprendizaje de cómo el primer interviniente tiene que utilizarlo a la hora de una actuación, de encontrarse una persona. Pero bien, también dice que el 112, llamando al 112, que es lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos a una persona que está afectada, tenemos que llamar al 112. A partir de ahí, y según ellos nos indican, que identifiquemos qué es lo que le sucede a la persona, ¿no? Entendiendo ellos que puede ser necesario la utilización del desfibrilador, ellos te autorizan, al estar grabada la conversación, te autorizan al uso, estés o no estés formado. Porque de lo que se trata es de asistir, de ayudar, de salvar vidas. Nada más. Por lo tanto, estés o no estés formado, si a portada de mano, porque tú pasas, porque estás en un hotel, porque estás en un campo de fútbol, estás en una discoteca o estés en cualquier centro comercial, aeropuerto, lo que sea, y ves a una persona afectada y la gente, pues por el miedo, por el desconocimiento, queda en shock y no reacciona,
Cualquier persona que lo quiera utilizar y desee utilizarlo lo puede hacer siempre que llame al 112, que es informar de que hay una víctima, identificar si es un posible paro cardíaco, bien porque sea hereditario, por enfermedad o por shock, atragantamiento, por los motivos que sean, y utilizarlo. Las indicaciones, como verán, aquí hay son los parches que se utilizan, aquí se ve perfectamente cómo se tienen que utilizar, aparte que al ser semiautomático, porque hay automáticos y semiautomáticos, te va indicando cómo tienes que hacerlo. Son 30 RCP, 2 insuflaciones y una descarga. Y así vamos en los pasos, ¿no? Hasta que vengan los sanitarios. La empresa Mundo Hotel es una empresa de bienes y servicios para el mundo de la hostelería y nosotros tenemos más de 200 hoteles dentro de lo que son nuestros clientes. Por lo tanto, de las líneas de servicios que la empresa tiene esta también. Esta, lo que sí sé que a la hora de presentársela a uno de nuestros colaboradores, a una directora de operaciones, me comentó que en un momento, en uno de los hoteles que ella tenía, que ella dirige, un cliente médico, habiendo una persona con una parada cardíaca, lo primero que hizo es pedir un desfibrilador. Y ella desconocía que realmente se podía presentar o se podía tener a disposición un aparato como este, ¿no? A partir de ahí, ella se concienció. Ella dice que sus hoteles deberían tener y por lo tanto hizo todo lo posible y en este caso sus hoteles, junto con otros hoteles que ya tenemos aquí en Canarias, que se han concienciado, tanto los directores, los propietarios, porque no son solamente cadenas, son hoteles familiares, se han concienciado y entienden que esto no es una golosina o una flor o algo que se pone ahí para embellecer el espacio, sino simplemente es una prevención más de tantas que exigen y que es el único elemento que salva vidas, porque esto es comparativo a un extintor. La estadística dice que 30.000 personas mueren por infartos de miocardio al año, del cual 95% extrahospitalariamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuanto más perímetro abarquemos con este uso y con este servicio, más vidas podemos salvar. Preparando descarga. Manténganse alejados. No toque al paciente. Administrando descarga. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Tengo una socia, Rushingama. Es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus 2 hijos y con su suegra ciega, a los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa, para así sacar adelante a su familia. Pero sobre todo, se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Ray Kroc, Derrick Jameson, Suja Graham, Ron Caini. Aunque eran inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutados. Ahora van a recorrer el camino de Santiago, una gran oportunidad para volver a creer en el ser humano. Cuando naces, todos a tu alrededor sonríen orgullosos y tú lloras. Ve y vive tu vida de forma que cuando tú mueras, seas tú el que sonría y todos a tu alrededor lloren. Presentamos el nuevo Aquarius Libre. Tu mente necesita liberarse. Scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? Le 5:35.
Ma è sicuro? È 36, mo. Grazie. Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? No? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andrò orta. Le 7:15. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Ya vedi. 7:15. ¿Qué quieres conseguir con el alcohol? I see dreams of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Alcohol, tú verás lo que te mola. Oh no, I see the spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. ¿Falta mucho, cariñín? ¡Oh! ¡Ha llegado Pepín! ¡Pepín! ¡Ha llegado Pepín! Esto en la ciudad está ya en un museo, abuelo. Anda ya. ¿Qué? Con cámara de aire, ¿no? Lo que hay que hacer por una fabadita. ¡Veraneante! ¿Y la abuela? No lo rayes. Dai prisa. Abuela, esto está de muerte. De esto sí que no hay en la ciudad, ¿eh? Venga, ahí come, disfruta. Esto te pone la carne prieta. Todo muy rico. Ahora venga conmigo que le voy a enseñar un automóvil último modelo. ¡Qué pedazos de...! ¡Dame el bolso! ¡Dame el bolso! ¡Chivo! ¡Da la madre que te...! ¡Chivo! Fabada litoral, auténtica. ポテトサラダやコロッケを作るか、そんなじゃがいもの皮が一瞬で剥ける裏技があるんです。あとは普通にじゃがいもを茹でるだけ。じゃがいもが茹で上がったらここで使うのがじゃじゃーん、氷水。なんと茹でたじゃがいもを氷水に10秒間入れちゃうんです。でもそんなことをしたらじゃがいもが冷たくなってその後調理するときに潰しづらくなっちゃいそうですよね。でも安心してください。ではいきますよ。よく見ててくださいね。すごーい。ほら、一瞬で剥けました。Heads up, transplant coming through. Move, people, move. Wow. Budweiser. I wonder where the other cooler is. The beer is here. Porque los
discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos.